por acompañarme en esta gira por el arte occidental europeo, principalmente en estos momentos. Em, Hoy vamos a terminar lo que quedó pendiente la semana pasada cuando de repente se me fue todo el internet y se me fue todo y se me desconfiguró todo y no pude terminar la sesión. No sé exactamente, no me acordaba exactamente por dónde íbamos, pero como siempre, de todos modos, vamos a hacer un repasito breve. Entonces, la semana pasada habíamos terminado viendo lo que era el gótico, ¿verdad? Y viendo cómo el gótico va desarrollando un estilo cada vez más detallista, cada vez más ornamentado. Si se acuerdan que les había enseñado, esta es la Catedral de Amiens, que había sido iniciado en 1260, terminado bastante rápido en relación a las catedrales góticas que a veces duran, como veremos ahora con Colonia, que duró pues como 600 años. Y en este caso, pues eran un par de generaciones y entre ellos aquí podemos ver a mano izquierda el padre, arquitecto padre de esta catedral y el arquitecto hijo de la catedral y vemos cómo se integran muchísimo más elementos decorativos y aún más apertura en estos son los arbotantes que permitió aún más luz penetrar dentro de los espacios de las catedrales. También importante señalar algo que habíamos visto que era la incrementación en la tridimensionalidad de las figuras y un mayor interés en humanizar a estas figuras. Entonces, en este caso, pues todavía tenemos un Cristo que está como mirando hacia frente y muy recto, eh, muy frontal, pero notamos pues mayor interés en la caída de las telas que él anda y mayor individualización de los apóstoles que lo acompañan en este portal de la entrada de Amián, ¿verdad? Entonces, ellos todavía siguen siendo parte de la arquitectura. Eso es importante porque la verdad es que estas figuras grandes, o sea, de este tamaño, de escultura de este tamaño, no se va a separar todavía por unos 100 años más de la estructura, pero pues se están casi despegando por completo. Ya los pies emergen de los pedestales estos que tienen estas formas de las de estos cuerpos que también cada vez sentimos más peso, más como que más masa debajo de el ropaje de estas figuras y cada uno de ellos individualizado, ¿verdad? Entonces eso también es sumamente importante, este interés en esta individualización. Y que cada uno de ellos responde de forma distinta ante pues la figura de Cristo que está en el puro centro de esta entrada del portal. Eh, el interior, podríamos decir, de la catedral gótica, pues es muy parecida a todas las demás y vamos a ver un par de imágenes más, por lo que no les traje eso de Amiens y más bien lo que quería señalar también de Francia es ver escultura de pequeño tamaño, de pequeñas dimensiones, que eran pues objetos, en este caso estamos hablando de un relicario, ¿verdad? Es un objeto que hubiera tenido dentro de este cofrecito, digamos, abajo, elementos o sea, reliquias ligadas a la Virgen, pero notamos en la Virgen algo que también se había notado en la Virgen que les había enseñado la semana pasada, también en el portal izquierdo de Amiens, que la figura de ella ya no es tan estática, tan frontal, sino que empezamos a ver ese leve movimiento de cadera y una curva en sí de la figura casi serpentina, ¿verdad? Que le añade cierta elegancia a la figura y también pues un mayor interés en humanizar lo que se está retratando. Entonces, en este caso, ya estamos en este periodo
del proto-renacimiento. Esto ya podríamos decir que se va asemejando a lo que seguiremos viendo en la clase de hoy, a este interés en buscar mayores atributos como que humanos y para el arte irlo como que distinguiendo del pasado que pues era muchísimo más, podríamos decir, eh, como formal, estos iconos y más adelante tenemos más imágenes para abordar esto. Pero esto era importante, ¿verdad? Ver esta escultura y cómo eso se va desarrollando. Eh, Habíamos abordado la semana pasada también lo que había sucedido entre los ingleses y digamos, los franceses, de Normandía, que tuvimos aquí esta representación de la batalla de Hastings en el tapiz de Bayeux, que es específicamente em, hay eh, se me acaba de ir el nombre. No es Eduardo, no es Enrique, se me fue el nombre, del Guillermo, Guillermo de Guillermo. Normandía, gracias, que básicamente, a ver, es importante resaltar porque vamos a ver que en algún momento cómo hay esta relación muy cercana entre Inglaterra y Francia todavía y que ahí hay una cuestión de liderazgos, perdón, liderazgo pues, del territorio y entonces de Normandía había ingresado Guillermo, vence, ¿verdad? Porque supuestamente Haroldo había dicho que él cubría el poder de Guillermo, pero en eso él toma el trono y entonces ingresa y conquista, podríamos decir, Guillermo a Haroldo y se establece esa dinastía. Y lo importante de eso es cómo se llevan con ellos los estilos arquitectónicos continentales con él, ¿verdad? Y entonces habíamos visto, les enseñé varios ejemplos de cómo primero vemos lo románico y muy rápidamente lo gótico se integra. Les enseño solo el ejemplo de la Catedral de Salisbury, que es pues el gótico inglés por excelencia, ¿verdad? E iniciado muy temprano para lo que es gótico, porque en este caso estamos hablando de 1220, Amiens empezó en 1260, entonces en esas primeras décadas de la existencia de lo gótico, ya en Inglaterra lo estaban construyendo, ¿verdad? Aquí podemos ver el interior de la catedral, que en sí es bastante parecido a lo que pues en sí se había estado viendo en Francia, solo que empezamos a ver ciertos elementos decorativos en el techo, las líneas que se trazan en el techo, que eventualmente llegarán a generar un interés hasta que llegara este tipo de decoración interna en los espacios góticos. Este es el ejemplo de la capilla Nuestra Señora en la abadía de Westminster, ¿verdad? Ahí donde se casan los reyes y demás, en Londres. Entonces, pero ojo el nivel de detalle de estos techos que más bien lo que buscan, antes lo que se buscaba la tracería, si lo podemos ver acá, era de cierto modo señalar cómo funcionaba el sistema constructivo, pero ya podemos ver para este ejemplo y esto estamos hablando, perdón que ahí no está la fecha porque esto es de un cuadro pintado mucho posterior a la creación de esto, pero ahí estamos hablando de como unos 150 años después, entonces de Salisbury. Entonces el interés en más bien disminuir nuestra atención o desenfocar nuestra atención en la estructura y más bien pues el interés en decorar el espacio interno. Em, a pedido de nuestra amiga Gisela, les traje también la Catedral de Colonia. Interesantemente, o sea, yo había visitado esta catedral, es súper importante, es muy imponente, es masivamente grande.
Em, pero me daba cuenta de que qué raro que no aparece en muchos libros de textos sobre de historia del arte, ¿verdad? No suele ser una de las catedrales que aparecen y me di cuenta que era porque aunque había iniciado en 1248, por muchísimo tiempo quedó sin terminar. Entonces la habían iniciado en 1248 y en los primeros como 100 años, 150 años, se empezó, se pudo construir la parte este y pues lo que iría a ser eventualmente la parte, la fachada oeste, pero como podemos ver en este grabado, de 1820. Ojo que no fue hasta el siglo XIX que logran terminar esta catedral, ¿verdad? Entonces, así era, lo cual es muy interesante contemplar porque uno va a este catedral y es una cuestión pues sumamente impresionante. Aquí sí lo que yo hice fue entonces sacar elementos que sí sabemos que son medievales, ¿verdad? O sea, que sí se completaron en la época medieval. Yo no sé, supondría que hay algunos elementos que fueron añadidos posteriormente, porque si notan en esta foto, hay como una diferencia en la coloración de los materiales de estos pináculos que surgen de la estructura, pero aquí estamos en este extremo este de la parte esta medieval y nótense todos esos detalles que habíamos visto, por ejemplo, o el interés en la mayor o más interés en la decoración, ¿verdad? En la ornamentación externa de este edificio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver más aperturas, elementos decorativos, pero que abren también más estos arbotantes, permitiendo que entre más luz y pues todos estos elementos decorativos que hacen y que por lo mismo es que se conoce como el rayonant, que está como lleno de rayas, lleno de líneas, este estilo y que atrae la atención para arriba, ¿verdad? Estamos viendo esto y miramos hacia arriba y hay una verticalidad impresionante en este edificio. Em, como estuvimos hablando de gárgolas, la semana pasada les traje por esta pareja de gárgolas que a mí me encanta, que pues hay un montón de diferentes gárgolas muy entretenidas que tiene este edificio, pero este es muy interesante porque se supone que es una pareja de figuras que son, pues como sabemos, son estas formas de canoa para el edificio, pero que supuestamente de un lado es Lucifer, o sea, el diablo disfrazado, que entonces se supone que él tiene como este tipo de, de capa encima y además tiene zapatos que supuestamente están ahí precisamente para esconderle los cachos y esconderle ¿cómo se dice esto? Lo que tienen las cabras, los pies de como cabra que se supone que tiene el diablo, y que entonces así él se estaba escondiendo y vemos a mano derecha a una señora, una viejita que está toda vestida como de viejita, con el chal puesto en la cabeza y con este cara de espanto, como si ella hubiera visto o sea, evidenciado la presencia del diablo ante ella y que está toda espantada. Entonces, pues me encanta digamos, la narrativa que uno puede leer aquí de estas gárgolas, que estas se suponen que son de entre este periodo de cuando se primero construyó y como que se siguió construyendo y que desde el siglo XVI quedó pues sin ningún aporte hasta el siglo XIX de este edificio. Entonces, estos se supone que sí son de esa primera etapa, se puede decir. Y este es el interior, que honestamente, y Gisela que ha visto este edificio, o sea, estas fotos no le hacen ninguna justicia a lo majestuoso que es la catedral. Es que es inmensamente grande, es que es tremendamente grande, es súper alto. Y bueno, aquí estamos viendo en la nave, que fue completada después, hacia el componente que sí fue medieval, que es el este, que aquí les enseño más detalle.
y que pueden notar el interés en la verticalidad. Ojo, estos arcos ojivales que son muy, muy estrechos comparado con, perdón, con su altura, ¿verdad? Y que, bueno, el interés en un edificio tremendamente alto y que deja penetrar muchísima luz. Entonces, todos esos detalles, pues como les decía de las primeras clases, este es un estilo conocido como el estilo internacional o moderno en su época y que había pues definitivamente viajado y se había instalado en muchas partes de Europa, emanando desde París, por lo que es muy importante considerar que para el siglo XIII y aún el siglo XIV, sigue siendo considerado París, o París es considerado como que el centro de lo refinado, el centro del arte, del desarrollo artístico, como que esa noción de la supremacía artística de París surge desde este momento, ¿verdad? Y sigue importante París como un centro artístico durante todo este periodo. Em, Eh, Les quería enseñar también algunas esculturas que vamos a ver algo que es muy diferente. Creo que este ya les había enseñado en la clase anterior porque este es un crucifijo otoniano, o sea, de ese periodo de los otonianos en esa parte de, bueno, Alemania, Austria, esa región, cuando tenían bastante poder y que aquí este crucifijo se encuentra en la Catedral de Colonia, entonces en sí también es muy interesante, y vemos algo que eh, va y viene, o sea, para este momento era muy, muy diferente y muy importante esta imagen de un Cristo sacrificado que sufre, ¿verdad? Que sufre y que ya el peso o ¿cómo se dice esto? La gravedad lo está jalando para abajo, entonces vemos como que los efectos de eso sobre el cuerpo de la figura de un Cristo, que no es un Cristo victorioso. Habíamos visto en otros momentos imágenes del Cristo crucificado, pero victorioso, en donde él no emite ninguna referencia al sufrimiento por lo cual está pasando. Aquí sí, ¿verdad? Y es interesante porque en Alemania se suele haber un interés en esto, entonces aquí podemos ver ya un objeto de este periodo que estamos estudiando, gótico, ¿verdad? Esta es la Pietà de Röntgen y pues es devastador, ¿verdad? Es una cosa terrible. Uno siente el dolor de la figura de Cristo, de su cuerpo, emanan chorros de sangre pues uno siente casi que de la pudrición que ya se le va haciendo en el cuerpo. Y aquí vemos a una madre, la Virgen Madre, esta escena de la Pietà, ¿verdad? En donde ella está totalmente destrozada, ¿verdad? Por la muerte de su hijo y el dolor de su hijo. Entonces es interesante ver este interés en, a ver, retratar el lado humano de Cristo, ¿verdad? Y de las historias bíblicas, o sea, un deseo en vez de que ellos sean victoriosos, en vez de que sean totalmente ascéticos y como que no sienten nada, no, aquí lo estamos sintiendo fuertemente. Y esto va a ser algo que es importante durante el Renacimiento, en donde uno puede decir, bueno, empezamos a ver elementos de esto temprano en la Edad Media, bueno, mediados de la Edad Media, ¿verdad? En donde se empieza a ver este interés en retratar la figura humana o la experiencia humana, pero definitivamente ya para pues el siglo XIII y entrando el siglo XIV ya lo empezamos a ver. Lo habíamos visto y perdón que voy a saltar imágenes, discúlpenme, pero en- no siempre sé cuándo voy a hacer referencias, pero en este caso igual esta referencia a
la, lo humano que es el niño Jesús aquí tocando la cara de la mamá, ¿verdad? Es una escena mucho más, ella parece estar cargando el peso de un niño pequeño sobre la cadera, así como uno lo haría, ¿verdad? Entonces, un mayor enfoque o énfasis en esa parte humana, pues también la podemos ver en estas obras. Em, alemanas. Les traigo este último objeto, más que nada porque es fascinante. Entonces, seguimos con, pues aquí vemos más bien, volvemos, se podría decir, a ver una imagen de una virgen que no está sufriendo, ¿verdad? Con lo que se está viviendo y más bien es una imagen de una virgen que está amamantando. Es una temprana obra en donde se ve en este momento esa escena. Entonces aquí pueden ver al niño Jesús que mira hacia su madre, ella lo sostiene y mientras tanto él está amamantando, ¿verdad? Aquí lo podemos ver de nuevo y lo que sí podemos ver es este interés en em, como cierto elemento de belleza, ¿verdad? Como de belleza y ya no tanto una cuestión como de íconos, pero sólidos, estáticos, sino que una cuestión que busca ese refinamiento, se podría decir, del arte de Francia. Pero cuando se abre, y esto es lo fantástico de este objeto, se abre y se convierte en un altar, en un pequeño como santuario, entonces adentro ya no tiene todos los elementos que hubiera tenido en un inicio, que hubiera tenido aquí un Cristo, es la Santa Trinidad. Entonces, este es Dios Padre, aquí hubiera tenido en un momento un Cristo crucificado y aquí en esta parte como del torso del Cristo Padre, perdón, del Dios Padre, hubiera habido como una paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo interesante también de esto es ver las escenas que se retratan a los lados pues, del altar, en donde vemos diferentes imágenes de la vida de Cristo. De un lado son elementos del nacimiento y del otro lado elementos ya de después de la muerte de Cristo, terminando con la ascensión. Entonces, ahí quería enseñarles unas cuantas cosas alemanas para ahora dirigirnos hacia Italia en este mismo periodo que es pues todavía considerado el gótico, pero para mí mucho de esto que vamos a ver, pues podemos entender cómo se va desarrollando en lo que se convertirá el Renacimiento, ¿verdad? En los cambios importantes del Renacimiento. Em, entonces, para hacer eso, sí quería empezar recordándonos un poco sobre el arte bizantino, sobre estos íconos que habíamos visto tempranos de la Edad Media, en donde vemos figuras que, aunque tal vez todavía hay algún vestigio del clasicismo que existía, todavía para ese momento había elementos, aspectos del clasicismo y de estos, pues, figuras en donde se ve la masa del cuerpo, los volúmenes, etcétera, como en una obra como esta, pues vemos cómo se van distanciando cada vez más de esos como que aspectos o características que le daban una naturalidad a las figuras, pues nos vamos cada vez como que alejando de eso, em, y que las figuras están en como un campo celestial, ¿verdad? Es un campo que no es descriptivo de ningún lugar específico, sino que como un lugar apartado. Y eso es importante precisamente porque vamos a ver hacia el final de la clase de hoy cómo esos elementos van
van a tomarle la contra a esos aspectos. Entonces, este es un icono bizantino, entonces hay que tener eso claro, que esto es algo que hubiera sido creado como que bajo un estilo más bizantino que se va a desarrollar debido precisamente a que Roma se había pues dirigido hacia Constantinopla y hacia lo que eventualmente se convierte en el Imperio Bizantino. Eh, pero con eso dicho, entonces, saltándonos unos 600 años de tiempo para adelante, eh, empezamos a abordar lo que es el arte gótico en Italia. Me dice que no tengo buen internet, cualquier cosa, si no me escuchan, me pueden escribir un mensaje o algo así, la pueda saber. Por ahora sí me escuchan bien. Sí, 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 ok, perfecto, gracias. Eh, ok, gracias, gracias. Eh, Ay, perdón, me salté. Entonces, entre los artistas, es importante entender un poco qué es lo que está pasando en este periodo, precisamente en el lado bizantino, pues porque los bizantinos, el imperio bizantino va a seguir vivo hasta que pues llegan a vencer los otomanos, que no va a ser hasta el siglo 15, 16, ahorita se me escapa la fecha, pero ya en este periodo, en el siglo, desde el siglo 11 casi se podría decir, va a empezar el 12, va a empezar a haber como un decaimiento en el imperio bizantino. O sea, en Constantinopla, en Grecia, en todas esas regiones. En particular por la llegada también muy fuerte de las, pues, de fuerzas musulmanas que llegan a pues apoderarse de la región cada vez más, eventualmente van a vencer con lo que llega a ser el Imperio Otomano. Eh, y eso lleva a que muchos artistas bizantinos se trasladan a Europa y se van en particular hacia Italia, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que va a haber una importante influencia de lo bizantino en el arte que se va a producir, perdón, en la época gótica en Italia. Entre otras cosas están estos cuerpos alargados, estos dedos súper alargados. Esto es como un icono más, aunque no había necesariamente la tradición de utilizar iconos en Italia, en la iglesia católica. Eso era más bien una cuestión de la iglesia oriental, pero ortodoxa, pero vamos a ver que estilísticamente se va a integrar, ¿verdad? Y entonces, y a la vez hay algo que también es importante señalar, que es cómo cada vez más van a haber eh, em, características bueno, los materiales cada vez más en, en Italia debido a un auge económico que va a haber pues en la región, que entonces más y más personas van a tener capacidad adquisitiva para crear obras de arte más allá de solo la iglesia en sí, o solo los reyes, sino que más personas se van a integrar a la creación artística o el mecenazgo artístico y vamos a ver un uso de materiales muy ricos. En este caso estamos viendo el uso de pan de oro, oro, todo el fondo de oro, que es una cuestión bastante bizantina, ¿verdad? Este campo celestial dentro del cual residen estas figuras santas divinas. Y por otro lado, el azul, porque el azul en ese momento solo se lograba, y eso es algo que vamos a ver igual durante el Renacimiento, el azul va a ser uno de los pigmentos más costosos debido a que se lograba a partir del lápiz lazuli, y ese lápiz se conseguía en ese momento solo en Afganistán. Entonces se tenía que importar de lugares súper alejados, era muy caro y vemos cómo pues el arte va a haber un interés en crear objetos artísticos con
pues con mucho lujo, podríamos decir. Entonces, tiene estos elementos bizantinos integrados, em, a la par de, por ejemplo, algún interés en estos rasgos que emiten o estos gestos que emiten pues futuros dolores, un lado tal vez un poco más humano de la figura. Pero sigue siendo muy esquematizado, ¿verdad? Y muy estilizada la forma en que se crean especialmente las manos o las arrugas en la cara de la Virgen, ¿verdad? Es muy, en ese caso, como muy lineal. Em, Berlinguero Berlingueri, ese es el nombre que se le ha dado ahorita, pero honestamente no sabemos si ese era exactamente el nombre que él usaba. Fue padre de tres de los artistas era de Luca, de una región en una pequeña región en Toscana de Italia, y él va a pues enseñarle a tres de sus hijos a que se convierten en artistas. Entre ellos vamos a ver la figura de Bonaventura Berlinghieri. Y este retablo es súper interesante, súper fascinante. Empezamos a ver ciertas cosas que no necesariamente se habían visto antes en digamos, un cuadro pintado. Este hubiera sido un objeto que hubiera estado en la zona del altar de la iglesia. Y aquí lo interesante también es a quién está dedicado esta obra. Y esta es la obra es un retablo de San Francisco de Asís, que él ya era considerado santo para este momento, pero solo había muerto hace una década antes de la creación de esta obra. Entonces, en sí, eso es sumamente pues, importante contemplar el hecho de que los franciscanos, liderados por San Francisco, habían sido integrados o que eran tan importantes dentro del, podríamos decir, la trama social del momento. Los franciscanos eran una, una fraternidad de hermanos mendicantes, ¿verdad? Y eso es importante señalar porque se supone que San Francisco de Asís había sido hijo de una familia adinerada y que él rechaza todo eso hasta el punto de que creo que sus túnicas elegantes se las tiró a la cara del papá, cuestión así, ¿verdad? Y se va. Y él lo que predicaba era precisamente que teníamos que pues llevar una vida de pobreza y no de lujos, así como lo había pues predicado Cristo, ¿verdad? Y entonces, pero de eso también parte de lo que es tan interesante, tan importante de ellos es que, a ver, él respondió a una necesidad que había, que era de un mayor acercamiento al lado humano de las cosas, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver especialmente un siglo después y lo abordaremos la semana entrante de cómo eh, la importancia de cómo estos hermanos cada vez van a predicar más sobre aspectos en donde nos interesa, pues, el lado humano de toda esta gente, ¿verdad? De esta gente bíblica. Eh, y las dificultades humanas, y no solo eso, sino que la ayuda a las personas pobres, y que la iglesia no era solo para la gente rica y no había que solo considerar las necesidades de una élite, sino que pues más bien debería de estar ahí precisamente para ayudar a los pobres. Interesante de esto es que tenemos entonces el santo, la figura, el retablo en sí es muy grande, perdón que no tengo la medida acá, pero creo que son algo así como 3 metros de alto, y perdón que no les puse aquí las dimensiones, pero es tremendamente alto. Em, y a los lados, en estas imágenes, son escenas de la vida de San Francisco. Aquí podemos ver la escena de cuando él recibe el estigmata, ¿verdad? De que está ahí besando la naturaleza y recibe esta visión de un tipo de ángel que le manda.
la stigmata, esas marcas de las marcas que tenía Cristo y que podemos verlos aquí señalados y que eso es también súper importante. A ver, ¿por qué? Porque la stigmata, o sea, estas marcas son las marcas que obtuvo Cristo crucificado, quien había sido humano, ¿verdad? Y entonces eso es súper importante, esa conexión con lo humano en este caso, ¿verdad? Entonces, que en este caso tenemos un San Francisco que recibe esa estigmata siendo un ser humano en un momento en que se está relacionando, pues precisamente se están relacionando, la iglesia está buscando relacionarse más con la experiencia o la condición humana. En este caso, lo que representa son, estas dos escenas son escenas de la vida de San Francisco y posterior, estos se leen de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Entonces va así y después así. Y las cuatro otras escenas son escenas de los milagros que logró San Francisco eh, póstumamente. O sea, que después de su muerte, habían unos milagros que se supone que él estuvo a cargo de esos eventos milagrosos y entonces pues estas escenas representan eso. Esta es una de las escenas que me gusta mucho y creo que es importante porque muchas veces a San Francisco se le conecta con esta parte natural de la naturaleza, de los animales, y que esta escena de San Francisco predicando a los pájaros es súper importante porque él está predicando a, pues, animales que habían sido considerados lo más, o sea, se podrían considerar lo más bajo, así como las personas pobres, ¿verdad? Y entonces que él le hablara a lo que se consideraba como bajo en la escala de importancia de las criaturas de Dios y que les esté predicando. Y dentro de eso, pues también es interesante considerar em, la integración de estos elementos naturales, ¿verdad? O sea, de la naturaleza que vamos a ver cómo eso cada vez va a ser más importante. Entonces, en sí, pues súper interesante este retablo, cómo podemos ver los diferentes elementos también narrativos que eran importantes, que no se había estado viendo en pues elementos pintados o decoraciones del interior de los diferentes edificios, se habían vitrales o las esculturas integradas a la arquitectura, pero no necesariamente con esta necesidad narrativa que va a seguir siendo importante durante el Renacimiento, como para contar las historias, precisamente por este interés en poder llegarle más a la gente, explicarle más a la gente. Entonces, vi la necesidad de tener las escenas que representaran eso para que se pudiera explicar. Bonaventura Berlinghieri, así como su padre, habían sido de Luca, pero ya pasamos a ver un artista florentino. Sin embargo, esta obra la hizo estando supuestamente fuera y dice la historia que Copo de Marcobaldo había estado en una de las batallas y que lo habían tomado prisionero y que estando él prisionero es que le piden yo supondría que no es que le piden, le dijeron que tenía que pintar este cuadro. Este es el único de este artista que sabemos que es específicamente de él. Y hay algunas cosas que se consideran súper importantes de esta obra. Por un lado, uno puede ver pues elementos muy bizantinos presentes. Entonces, aquí les estoy enseñando una obra de la escuela bizantina de ese mismo periodo, ¿verdad? Y como les había comentado, estos artistas bizantinos estaban migrando hacia Europa
y que se supone que están llevando con ellos mucha de esta influencia, este estilo. Vemos, por ejemplo, esta línea, ¿verdad? Este estilo pues con toda esta línea integrado a la decoración, que no nos permite ver tanto lo que hay debajo de la tela, del cuerpo, pero vemos qué tan parecido es a la obra podemos ver algunos elementos que se asemejan a la obra de Berlinguer o Berlingueri, ¿verdad? En donde ellos dos están interesados en este tipo de arte que proviene pues, del Imperio Bizantino. Entonces, ambos podemos decir que tienen pues que integran de diferente manera, tal vez. O sea, aquí podemos ver más exageración de estos dedos y estos cuerpos prolongados. Aquí también esta figura es muy larga. Em, si ella se fuera a parar, es un objeto bastante grande, el de mano derecha, ¿verdad? Estamos hablando de 2 metros, casi 2,5 metros de alto. Entonces, esta es una figura tremendamente alta. Esta virgen mediría pues como 3 metros de alto si se fuera a parar. Em, pues aquí vemos cómo contiene estas mismas líneas, estos mismos elementos los vemos en la obra de Copo di Marcovallo. Estos elementos decorativos. Perdón que me sigue saliendo ese enlace, no sé por qué. Entonces, esto es una de las razones que se considera esta obra muy importante, pero también se supone que Copo de Marcobaldo es el primero de los italianos que va a buscar integrarle algún elemento de perspectiva o de profundidad en la obra al darle un pequeño giro al trono, y no se nota en la parte de arriba, pero sí en la gradita que ella tiene abajo, se nota que está levemente girado hacia un lado, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en los siguientes artistas que les voy a presentar un poco más adelante, ¿verdad? Pero que entonces hay esta búsqueda de querer integrar los elementos, tanto, digamos, locales, con estos elementos traídos del Medio Oriente, y que para crear algo nuevo y ser, a ver, cada vez más experimental. O sea, están buscando experimentar a poquitos, muy a poquitos, pero ya este espíritu de experimentación lo empezamos, así a poquitos, pero lo empezamos a sentir. Em, Copo de Marcobaldo, como les dije, es florentino. Entonces, esta es una obra que es atribuido a él, no se sabe, y ahora, hoy en día, cuando yo estudié esto era de él. Hoy en día se dice que más bien partes podrían haber sido de él, partes podrían haber sido basado en dibujos hechos por él. Entonces, pues no sabemos exactamente qué tanto de todo el mosaico del techo del baptisterio de Florencia. Entonces, ahí en la Catedral de Florencia, ese baptisterio que yo nunca he ingresado, las veces que he ido a Florencia no es fácil ingresar a este espacio, no es como muy abierto al público, y tiene este techo fascinante que está, pues todavía tenemos estos elementos muy bizantinos, este fondo celestial dorado detrás, con pues como este espacio para que puedan estar todas estas diferentes figuras celestiales. em, con una escena de el último juicio en particular, en el puro centro. Entonces, hay diferentes figuras de santos y ángeles y demás que cubren las ocho facetas del baptisterio, que es octagonal, la forma del edificio, y entonces cada una de las caras de este techo tiene pues algún elemento de estas figuras celestiales,
y el puro centro está pues Cristo en el último juicio. Notamos cómo una mano va para arriba y una mano para abajo. Notamos importantemente la presencia de la estigmata, ¿verdad? Que esa, como les digo, va a ser en este periodo, va a ser por San Francisco de Asís en Italia que la estigmata va a cobrar tanta importancia. Vemos elementos que todavía nos parecen como muy bizantinos, ¿verdad? Estos dedos ahí como medio raros, estas manos como muy alargadas, pues el campo celestial detrás en fondo dorado. Pero como a mí me encantan las imágenes de los damnificados y ver cómo los representan. Aquí esto creo que es importante tomar en cuenta que aunque estamos a las puertas del Renacimiento, pues este tipo de escenas todavía van a ser importantes, todavía van a llamar la atención. Y yo creo que está mucho en la imaginación de las personas también, qué es lo que les va a pasar, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo los damnificados, ¿verdad? Y que entonces aquí pues no les ha ido muy bien, entonces están como surgiendo de la tierra y siendo pues enviados directamente al infierno. Aquí es donde podemos ver cómo ellos se levantan de las tumbas, lo podemos ver un poco más de cerca. Se levantan de las tumbas como que ahí con ayuda de otras figuras. Me encanta esta imagen porque también, em, a ver, aunque hemos visto obras como estas en las paredes de las iglesias románicas en particular, donde vemos todas estas escenas como muy grotescas, de cierto modo hay un interés en como que humanizar la experiencia un poquito más, ¿verdad? Y este es hecho en mosaico, lo cual también es muy bizantino, pero creo que hay como un elemento un poco más narrativo de lo que les está pasando a estas figuras, que aquí están siendo devorados por el diablo. Parecen muy entretenidas estas imágenes, aunque supongo que generaron muchísimo terror en las personas que veían estas imágenes en su momento. Voy a saltarme esta para abordar lo que estaba pasando en Florencia en este momento. Florencia, a ver, no es que Florencia es el único lugar donde había eh, pues gran experimentación. Vamos a seguir viendo diferentes artistas de diferentes partes en particular de Siena. Hoy no llegaremos a eso, pero en Siena también fue sumamente importante la experimentación que se dio entre los artistas y el interés en el arte. Es que eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, Florencia, aquí estamos viendo el Palacio Vecchio, que es como el puro centro, de sitio de gobernanza de este ciudad-estado. Es importante tomar en cuenta que Italia no era eh, una región unificada, eso no va a suceder hasta el siglo XIX, y que había sido toda una serie de ciudades-estados parecido a lo que había sido Grecia, podríamos decir, con Esparta y Atenas y ese tipo de ciudades-estados, pues igual en Italia. Entonces, surge en el siglo XIII y a principios del siglo XIV, o sea, surge la ciudad de Florencia, hay mucho auge en lo que hay en la ciudad, duplica el tamaño de la población, hay una explosión en el comercio internacional e innovaciones en las finanzas, aquí son los famosísimos Medicis, eh, y que pues precisamente esa nueva clase de banqueros y comerciantes va a reemplazar a las antiguas familias nobles y ellos van a establecer un nuevo tipo de pues, sistema de gobernanza que casi que se va asemejando a la democracia. Entonces, hay una estructura social más compleja que surge en, pues, en Florencia, ¿verdad? Y que va a ser un modelo que eventualmente se va a poder repetir. Entonces, ¿cuáles son los grandes maestros desde este periodo? Cimabue es una de las figuras que sobresalen en este periodo. Podemos ver claramente
los aspectos que lo asemejan a el estilo bizantino. Ay, perdón. Entonces, esta mano derecha, Berlinguero Berlinghieri, es considerado lo que se llama italo-bizantino, así como pues el hijo también, pero en particular esta obra, mano derecha, es de este estilo italo-bizantino porque ya tiene estos elementos, o sea, contiene elementos italianos como que locales, pero donde va a haber este gran, cómo se va a integrar lo bizantino a eso. Entonces, vemos cómo hay una semejanza, pero definitivamente empezamos a ver mayor interés en aquí pueden verla un poco más de cerca, un poquito más el interés en las proporciones, empezamos a ver, ¿verdad? Un mayor interés en esas proporciones. En ambos casos, la Virgen señala a su hijo como el Salvador, aunque en la mano derecha no nos está mirando, mientras que esta sí. Em, Parece que tiene una crayola, ¿verdad que sí? Es se podría decir que es un pergamino, es un pergamino que tiene en la mano y que lo junta a las figuras. Ojo que aquí abajo, lo que estamos viendo, creo que tengo no tengo detalle de ellos. No. Aquí la figura de la Virgen y el niño entronizados, ellos están entronizados, están circulados por ángeles, algo que pues podríamos decir que es común, y abajo tiene figuras de los profetas. ¿Cómo sabemos que son los profetas? Porque los profetas siempre llevan estos pergaminos que hacen referencia al Antiguo Testamento y que pues lo importante es que se supone que, bueno, en el Antiguo Testamento estos profetas decían que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y que entonces aquí se están juntando. Estos dicen que va a venir el Mesías y aquí yo se los presento. Yo, la Virgen, voy a presentarles al Mesías, ¿verdad? Y entonces el hecho de que aquí vemos que él tiene, en esta no vemos, pero aquí ven que tiene él el pergamino en la mano, enrollado, y pues es lo mismo que se ve en esta, que parece crayola totalmente. eh, entonces, vemos un poquito esa distinción. Podríamos decir que es leve, pero cada vez hay menos de este elemento estilizado, donde es muy lineal los aspectos, aún el pelo, ¿verdad? Es como muy lineal lo que va a integrar los elementos decorativos. Aquí vamos a ver que hay un poco más pues, de cierto modo, cierta búsqueda de la naturaleza, aunque vemos estos elementos que son muy parecidos al estilo bizantino, ¿verdad? En la manera muy lineal de representar el, eh, eh, lo que lleva ella, ay, no sé, como este chal que lleva ella encima. Em, Vemos los ángeles que están alrededor de ella. Vemos que ella tiene algunas telas que son muy ricas en ornamentación. Va a haber otro, el detalle de Ducho también, la siguiente obra, que se supone que hacen referencia a también como esta riqueza que ha permitido o ha incrementado debido a, o sea, esta afluencia, la afluencia que hay en Florencia que permitió la importación de cosas más lujosas. Entonces, se supone que aquí lo que estamos viendo es ejemplo de textiles, telas que hubieran sido traídos desde el Imperio Bizantino, que están integrados a ella. Y es importante señalar que, a ver, no es como hoy o como unos siglos después de esta creación de esta obra en donde los europeos se conciben como el centro del mundo. Aquí no era que había como esta noción de que somos tan importantes necesariamente, por lo que se van a integrar es aspectos de los lujos de otras culturas dentro de la obra. Em, Vemos eso sí, aquí podríamos decir que bastante distinto, perdón que me estoy saltando todas estas obras, perdón, bastante distinto se podría decir, a lo simple que están retratados estos ángeles.
vemos más bien el nivel de detalle que se logra en las alas de estos ángeles que se encuentran aquí, ¿verdad? Entonces ella se encuentra rodeada, bueno, ellos se encuentran rodeados por ángeles con tremenda cantidad de pues detalle en estos alas, que ahí empezamos a ver cierta búsqueda de pues de impresionar con el arte, de destacar con los elementos decorativos. Ya empezamos de aquí en adelante, en general, ya vamos a conocer todos los nombres de los artistas. Se quieren distinguir uno del otro. Eso también va a ser muy importante lo que sucede justo después con la peste, en donde pues cada vez va a ser más difícil encontrar grandes artistas, pero aquí hay esa búsqueda de destacar, también empezamos a verlo. Em, y pues muy importante dentro de esto también está esta búsqueda también de cierto nivel de profundidad, ¿verdad? De cierto tipo de búsqueda, perspectiva en el trono, que no se había, pues no era algo que se había antes, se había visto antes necesariamente. Entonces vemos que ella parece que está sentada casi que dentro del trono. Sentimos que hay esa profundidad, aunque no está muy bien desarrollado todavía. Y no es que es una perspectiva lineal convincente, pero sí el interés en que no sea una cuestión totalmente plana. Em, en este mismo momento, en 1280, él está creando una obra maestra también así de grande. El artista que es de Siena, Duccio, que aquí en este caso estamos ante un artista que lo buscaron una de las confraternidades. Estas confraternidades eran como las cofradías, en el sentido que son agrupaciones de personas dedicadas a la religión, pero que no son sacerdotes, sino que es gente que se une para hacer pues actos de beneficencia pública o ciertas cosas como por ejemplo los que mandaron a la cofradía que había o confraternidad que había sido el mecenas de esta obra en particular. Le interesaban mucho los cantos, los cantos, himnos que se cantaban. Tanto ellos cantaban en la iglesia como que salían a la calle y cantaban también, precisamente para, supongo, expandir la espiritualidad o la religiosidad. Pero vemos algo súper interesante acá, que se podría decir que hay este interés, hay una competencia que se está dando entre los artistas. O sea, estos básicamente se crea en el mismo momento, en la misma década que está creando, ay, perdón, están al revés los nombres. Déjame arreglar eso para que no les quede, que no haya ninguna confusión. Este es Chimahue y este Tucho. Ok, entonces, ¿cuáles son las diferencias que notamos? ¿Y cuáles son las similitudes que notamos? Entre otras cosas, está el hecho de que aquí tenemos de parecido estas telas, ¿verdad? Estas telas que son como muy majestuosas, provenientes de un lugar pues lujoso y exótico. Igual tenemos las figuras de ángeles que rodean el trono, igual un trono que busca tener cierto elemento de profundidad, igual este aspecto que se asemeja a lo bizantino, digamos, estos dedos muy largos, todavía no tenemos como tanto interés o preocupación por la proporción, pero notamos un mayor interés en la sombra para modelar la forma.
Entonces, si notan acá donde emerge, ella como que tiene una de las rodillas elevadas sobre el cual está situado, pues posicionado el Cristo, otra rodilla un poco más baja y sentimos que se nos acerca en el espacio, que la manera en que le cae la luz nos da una mayor comprensión del cuerpo que está abajo. No podemos decir que está proporcionalmente correcto, pero sí el interés en dar la ilusión de una corporeidad debajo de la vestimenta de esta figura, ¿verdad? Que aquí con todo ese montón de líneas, pues no, sí, esta parte roja, por ejemplo, parece estar vacío, no parece haber nada debajo de eso, detrás de esa tela. Mientras aquí sí empezamos a ver ese interés, lo vemos también sobre el pecho de ella, en donde la luz cae de cierta manera, en que entonces ese sombreado permite darle volumen al cuerpo. Entonces, entre otras cosas, diferencias que podemos ver en la obra de Duccio. Por cierto, se llama el Rucellai, Madonna Rucellai, porque estaba en una capilla o se había movido a una capilla de la familia Rucellai. Entonces no era que esto le perteneció a los Rucellai, Rucellai era otra familia importante de, de Florencia que eran mecenas del arte, pero ellos no habían solicitado la creación de esto. Eran, creo que en el siglo XV o XVI que se traslada la ubicación de este altar para allá. También otras cosas que son súper diferentes. Perdón que me voy a usar esta imagen, la comparación para que pues, puedan dar cuenta. Todos estos ángeles en general son muy parecidos, ¿verdad? Entre ellos, lo único que se difiere es que este de abajo está mirando hacia otro lugar, pero aparte de eso, suelen ser, pues todos son muy, muy parecidos. En este caso, notamos cómo cada uno de los ángeles se busca que cada uno de los ángeles tenga un papel, podríamos decir, distinto o individualizado a partir de cómo sujetan el trono, porque en sí la escena es que estos ángeles están bajando el trono del cielo y están como que posicionando en este lugar. Es como que ellos habían volado y como que estaban volando cargando este trono y que lo vienen y lo posicionan ahí, ¿verdad? Igual vemos que el interés está en la perspectiva, en el banquito sobre el cual ella pone los pies. Entonces, cada uno de ellos está haciendo algo un poquito diferente, ¿verdad? Pues obviamente todos miran hacia ella, pero en este detalle, este me encanta porque aquí podemos ver la figura de este ángel. Aquí están los deditos del ángel que está soportando el peso abajo. Entonces, pues eso me parece fascinante y aquí podemos notar aún mejor esa búsqueda a partir de las sombras y las tonalidades que se logran, esa masa de cuerpo, ese interés en mejor observar los cuerpos. Igual, no está correcta, o sea, no está bien logrado si vamos a considerarlo académicamente, porque aquí es como extraña la rodilla, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿y será que es como una rodilla corta o es simplemente la forma en que la tela se ha como que metido por debajo de la pierna? Pero sí notamos unos volúmenes y unas masas y el deseo de retratar eso, de lograr eso. Em, en este caso, esta escena, los santos se encuentran no dentro de la Virgen, la imagen de la Virgen entronizada, sino que se encuentran diferentes santos en estos rondeles alrededor de la obra. Aquí, nuevamente señalar la riqueza de estos objetos, la cantidad de uso de oro, la cantidad de uso del azul, estas telas con estos patrones que no necesariamente eran locales, sino que hacen referencia a algo traído del exterior y que además, y esto es súper interesante, hay el borde bordado de la túnica que ella lleva puesta, la Virgen, tiene algo que es conocido como la pseudoescritura, que es fascinante porque era lo que los italianos que usaban en ese momento todavía el latín
em, era para todo lo escrito, se escribía en latín, em, su impresión de cómo era la escritura de los idiomas orientales, tanto el griego como también el árabe o el arameico. Entonces, interesante ver como que este deseo de impregnarle cierto, no es por decir exoticismo, sino que cierto lujo, cierto nivel de lujo a estas figuras, que hace referencia o es un reflejo más bien de lo que estaba pasando en ese momento en el contexto, ¿verdad? No diría yo que aquí era como que, ay, bueno, entonces le interesa es que ella es una figura del Medio Oriente, entonces por ende la vamos a vestir de esa manera. No, no es eso, sino que es el lujo de los lujos del contexto del momento en que proviene esta obra, pues se le adaptan a la figura de la Virgen, ¿verdad? Em, voy a ver, voy a abordar esta última porque además esta es la obra de Giotto, creada unos 20 años, 20, 30 años después de su maestro. Giotto es el estudiante más importante de Cimabue, em, florentino también, ¿verdad? Creando arte en Florencia. Y aquí vemos, pues, y otro aspecto que es importante para entender de entre estas y por qué las presento las tres juntas, es que las tres son de la colección del Uffizi, y si van a Florencia algún día al Uffizi, están en una sala las tres obras cerca una de la otra. Entonces, pero se suele comparar muchísimo esta obra de Giotto, que para mí Giotto es podríamos decir, es como el primer artista del Renacimiento, aunque definitivamente, dependiendo de qué libro buscas, unos definitivamente lo clasifican como gótico y otros sí ya como proto-renacentista, o muy, 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 muy temprano periodo renacentista. ¿Qué vemos? Esta es una imagen que me gusta mucho trabajar con los estudiantes, o esta comparación, trabajar con los estudiantes. Aquí no tenemos mucho tiempo porque ya casi son las 7:30, pero te quiero señalarles algunas de las comparaciones entre la obra. Y feliz, encantada de que si ustedes quieren aportar también sus observaciones. Entre otras cosas, pues notamos que hay un mayor interés en retratar el espacio eh, con un artista que está cada vez más, casi que se podría decir, obsesionado con la observación del entorno, ¿verdad? Entonces sí sabemos de Giotto que él estaba muy interesado en la observación, y que a partir de esa observación él creaba sus obras y creaba sus dibujos, sus bocetos y demás. Entonces, notamos, entre otras cosas, por ejemplo, el sombreado de esos volúmenes, esos cuerpos debajo de las telas que se encuentran aquí, cómo se logra el efecto que logran tener, y que estos ya no son figuras totalmente planas, simplemente pegadas ahí, como se podría decir que casi que son estos ángeles, ¿verdad? Definitivamente los iconos, los primeros iconos vimos eso de los ángeles que están como ahí pegados, tipo collage. Aquí los vemos también. ¿Cómo sabemos que este está más atrás? Debido a que está por el solapamiento, o sea, que uno está sobrepuesto encima del otro, pero también tiene el elemento vertical, ¿verdad? Entonces, como este está más alto, entonces también entendemos que está más atrás. En este caso, todavía vemos un poquito de esa característica para generar el espacio, pero aquí podemos verlo un poco más de cerca. Más bien, dice Giotto, mira, es que si algo está enfrente si una figura de un santo está enfrente de otra figura de un santo, pues obviamente le va a tapar la cara. Y entonces eso fue algo percibido casi como un escándalo en su momento, porque ¿para qué va a pintar un santo que ni siquiera se le va a ver la cara?
pero ojo como este santo, la aureola de este que está enfrente le tapa la cara, igual este otro santo de acá, ¿verdad? Y entonces, esos detalles son los que nos enseñan este gran cambio que va a venir, ¿verdad? Que nos reflejan este interés en observar y pintar las cosas como las vemos en la realidad. Em, Además, hay una sensación de espacio en esta obra, en el sentido de que aquí vemos que hay el trono de ella, dentro del cual ella se ubica, tiene esta apertura como tipo ventanas, y a través de esa ventana vemos en este caso al santo, aquí lo estamos viendo a través de esa apertura dentro del trono. Entonces, eso implica que hay, como yo le trato de explicar a mis estudiantes en la universidad, yo lo que siento aquí es que hay aire, que se puede respirar, que es un espacio tridimensional en donde todos están ocupando, todos están poblando este espacio y están ocupando ese ambiente todos juntos. No es una cuestión, o sea, todavía sigue siendo una cosa celestial con este fondo dorado, pero definitivamente ya van cobrando su propio ambiente, su propio entorno. Y eso va a ser sumamente importante. Em, mm, Creo que como ya son las 7:30, voy a, voy a detenerme aquí con la maestra Oñizanti para re- regresar la semana entrante y seguiremos con Giotto, porque es, pues como les digo, una de las figuras más importantes. Les invito a compartir sus reflexiones o sus observaciones, ya que hoy hablé y hablé y hablé y no comentaron nada, y perdón por eso. No sé si quisieran comentar algo, algunas observaciones que pudieron haber hecho entre las diferencias. Están muy silenciosos, entonces voy a dejar de compartir y dejar de grabar para